Dios le bendiga. Bueno, debido a que no podemos reunirnos este domingo y como me tocaba a mí dar la clase de la escuela dominical, bueno, he decidido hacerlo mediante este video. Es un resumen de la clase. A veces no se puede subir mucho tiempo en el WhatsApp, por ejemplo. Así que voy a tratar de hacer un resumen. Y pues si usted tiene su libro de estudio, puede abrirlo en la página 25, donde se encuentra el estudio de este día. Y si no tiene su libro, puede abrir su Biblia en Romanos 3, 20 al 28. Vamos a estar viendo partes de estos textos. Y bueno, nuestro estudio empieza con una pregunta, pero el tema es la salvación. El tema quizá más importante en la Biblia, de lo que la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, habla de Dios y es el tema más importante, Dios, en la Biblia. Pero el tema, la salvación, es lo que Dios hace para salvarnos. Y debemos conocerlo a profundidad. Debemos conocer qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vamos a tratar hoy de conocer un poco más sobre esta obra de salvación que Dios ha efectuado sobre su pueblo. Y la pregunta que se hace aquí en el libro es: ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? Bueno, seguramente podríamos decir en este momento que el problema más grande es esta pandemia, este virus que está afectando a todas las naciones, a todos los países, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia dice que el problema más grande del ser humano no es un virus, no es una enfermedad, sino que el problema más grande y el supremo problema del ser humano es el pecado. El pecado es el problema más grande que el ser humano tiene. Ahora vamos a leer la aplicación para la vida, que dice así: ¿qué sucedería si intentas lavar un auto cubierto de polvo con un trapo empapado de lodo? Solamente moverías la tierra de un lado para otro, pero jamás podrías quitar la suciedad. Lo mismo sucede cuando tratamos de lavarnos de nuestra propia maldad. En nuestra naturaleza pecaminosa estamos perdidos y muertos por nuestras faltas. No podemos cambiar la condición pecadora de nuestro corazón por nosotros mismos. Por ello, así como buscamos a alguien que nos ayude cuando tenemos un problema que no podemos resolver por nuestra cuenta, debemos acudir a aquel que sí puede solucionar nuestro mayor problema de pecados y la condición que merecemos. Dios, por amor y gracia, lidió con nuestro problema de pecado por medio de la obra de Cristo, que se entregó a sí mismo como el pago de nuestra redención y cargó con el peso de nuestra condenación, y ahora ofrece perdón, justicia y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador, ya que la salvación de Dios no se gana por buenas obras que podamos hacer, sino que es otorgada por gracia y mediante la fe en Jesucristo. Pero vemos en nuestra aplicación para la vida que efectivamente el mayor problema del ser humano es su pecado, y que el hombre no puede limpiarse a sí mismo por medio de buenas obras, ni ganarse el favor para con Dios por medio de hacer cosas. La condenación, el estado del hombre, es un estado de culpabilidad delante de la justicia de Dios. El hombre, en su naturaleza pecaminosa, al haber pecado en contra de Dios, se ha constituido no solamente en un enemigo de Dios, sino culpable delante
de Dios. En el evangelismo siempre pongo este ejemplo y le digo a las personas, imagina que vas en el freeway, la carretera, a 100 millas por hora y que te para un policía. ¿Tú qué crees que te va a pasar? Rápidamente contestan, pues me va a dar un ticket. Ahora, ¿por qué te van a dar un ticket? Porque has violado la ley de California que dice que no puedes ir a una velocidad máxima a las 65 millas. Ahora el policía te va a parar y va a aplicar la justicia. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que merece. Ahora, si hemos violado la ley, merecemos el castigo. El conductor ha violado la ley de California. La ley y la justicia de California exige que sea castigado. Ahora nosotros, todo el ser humano, ha violado la santa ley del santo Dios justo. Y al violar su ley, nos hemos constituido culpables y merecemos la condenación por haber infringido su ley. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos delante de Dios sabiendo que somos culpables? ¿Cómo es que el ser humano puede ser perdonado si merece ser condenado? Muchas personas enseñan que Dios, en vez de ser justo con ellos, los amó demasiado, así que hizo a un lado su justicia y levantó su amor por encima de su justicia. Pero eso es contrario a lo que la Biblia enseña, porque Dios es perfecto, su justicia es perfecta y su amor es perfecto. Él no puede negar ninguno de sus atributos. Por lo tanto, Dios no puede perdonar a los hombres y haciendo a un lado su justicia. La justicia debe ser satisfecha. La justicia fue ofendida y la justicia demanda que el transgresor sea condenado y castigado. Pero la idea central de nuestro estudio dice que Jesús hizo posible que seamos justos delante de Dios. Ahora, ¿cómo es que esto puede suceder? ¿Cómo es que nosotros, sabiendo que somos pecadores y merecedores de la condena, porque hemos violado la ley de Dios y la justicia demanda el castigo, cómo entonces podemos ser declarados justos o que seamos justos delante de Dios como si no hubiéramos cometido nada de ningún pecado? ¿Cómo es que esto sucede? Esto se le conoce como el dilema teológico sobre la salvación. Si vamos a Proverbios 17:15 y leemos, hay una verdad ahí que dice que Dios aborrece al juez que justifica al impío. Dios aborrece a un juez que declara justo a un impío, a un culpable. Y cuando Dios se le aparece a Moisés, ahí en el texto de Éxodo 34:6 en adelante, dice también que Él es grande misericordia, sí, pero que Él no tomará al culpable como si fuera justo. ¿Pueden ver el problema? Primero, el hombre es condenado porque ha violado su ley. Y el hombre no puede hacer nada para evitar esta condena. Y después dice que Dios no tomará al culpable como si fuera justo. Y que Él aborrece al juez que declara justo a un culpable. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos justos delante de Dios? ¿Cómo es que esto puede pasar sin que se contradiga la Biblia? Porque la Biblia no se contradice, es inerrante. Pero entonces tenemos que saber cómo es que estas dos verdades se pueden abrazar para entenderlas. ¿Cómo es que nosotros, siendo pecadores, somos declarados justos? Porque también en Romanos, adelante de nuestro texto, dice que Dios declara
que Dios justifica al impío. ¿Cómo es que podemos entender estas dos verdades? Bueno, las palabras en nuestro siguiente texto, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio o mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el texto siguiente, que quiero tomar toda la idea, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados. Estas dos palabras, bueno, primero, dice aquí Pablo, vuelve a enfatizar la condición del ser humano caído, hijos de Adán, como somos todos. Dice: por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todo hijo de Adán ha pecado. Y al haber pecado, se constituye culpable de la ley de Dios. Y dice: siendo justificados. Ahora, después de 3 capítulos que se la pasó hablando de la condena del hombre, de la maldad del ser humano, de cómo el hombre es pecador, ahora Pablo introduce esta realidad gloriosa, esta doctrina que ha trastornado a muchos y que inició la reforma en el año 1500 con Lutero. Esta doctrina en donde descansa el cristianismo, la justificación por fe, la justificación. ¿Pero qué es justificación? Pablo está diciendo: hemos sido justificados. ¿Qué es justificar? Justificar significa declarar justo a alguien. Es un tema forense, es un tema que se ocupa en las cortes. Tú vas a corte y en base a todas las pruebas y acusaciones, el juez te declara culpable o te declara justo. Eres justificado. El problema aquí es que nosotros sabemos que somos culpables. Hay pruebas. La ley dice: no mentirás, y hemos mentido. La ley dice: no robarás, y hemos robado, aunque sea un lápiz o algo más valioso que un lápiz. La ley dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y no lo hemos hecho. Y con un mandamiento que dice Santiago, has violado toda la ley. Somos culpables de eso. Hemos violado su ley. Pero entonces dice que somos declarados justos. Pero ¿cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que Dios nos declara justos? Como si no hubiéramos pecado nunca. Dice Pablo aquí: siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La respuesta a este dilema en la que se abrazan la justicia perfecta de Dios y el amor de Dios para salvar a los hombres se encuentra en 2 palabras: la redención, que es el pago por un esclavo, el pago que se da por la liberación de un esclavo, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él nos redimió. Aquí dice: nos redimió. Él pagó por la liberación de nuestra esclavitud. Pedro dice que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Él dio el pago para liberarnos del pecado y de la maldición que había en nosotros, porque escrito está: maldito aquel que no permaneciera en los decretos de esta ley para cumplirlos. Ahora, muchos podrían decir: oh, pero eso es para los judíos. Pablo se la pasó diciendo que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Y te invito a que leas todos los primeros 3 capítulos de Romanos. Pablo acusa a judíos y a gentiles. Todos están bajo juicio, todos han pecado. Y lo vuelve a decir aquí: por cuanto todos han pecado. Todos están bajo pecado. Han violado la ley de Dios y merecen ser condenados. Pero Dios nos ha declarado justos porque Cristo pagó ese precio
de su preciosa sangre para librarnos de la esclavitud del pecado y de la maldición de la ley. ¿Por qué? Dice en Gálatas, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Al pecar, hemos sido maldecidos por Dios. Pero Cristo vino y pagó Él mismo y nos redimió, nos compró de esa maldición. Pero hubo un precio. Él fue considerado como si Él hubiera cometido los pecados, para que nosotros pudiéramos ser liberados. Él nos liberó por medio de su sangre, dice Pedro, de su muerte, para que nosotros fuéramos libres. Ahora, la palabra propiciación. Paul Washer dice que esta palabra propiciación es quizá la palabra más importante de toda la Biblia después de la persona de Dios. Y que es aquí donde se juntan realmente y se puede entender el amor de Dios y la justicia de Dios para salvar a los hombres. La palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? La palabra propiciación significa una víctima que recibe la justicia de Dios y apacigua su ira. Dios derramó su ira sobre Cristo. Dios cayó con todo el peso de la ley sobre su Hijo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, como dice Juan. Significa que Cristo fue la víctima que Dios consideró y puso todos nuestros pecados, todos los pecados que nosotros cometimos, sobre su Hijo, y sobre Él cayó el castigo que nosotros merecemos. Toda nuestra condenación recibió Cristo. Todo el enojo y la ira santa de Dios contra el pecado y contra el pecador fue derramado sobre su amado Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer esa justicia que nosotros habíamos ofendido. Recuerden que la justicia es la virtud de dar a cada uno lo que merece. Ahora nosotros merecíamos la condena, nosotros merecíamos el castigo, pero Cristo vino y tomó nuestro lugar, se puso nuestros pecados sobre Él y Él pagó la condena y Él sufrió el castigo que nosotros merecemos. Y Dios consideró a su Hijo como si en esa cruz realmente estuvieras tú, estuviera yo, y como si Él hubiera cometido los pecados que nosotros hemos cometido, y cayó sobre Él con toda su ira, porque Él es santo y aborrece el pecado. ¿Qué dice la Biblia? El que no conoció pecado, Corintios, por nosotros lo hizo una ofrenda por el pecado. Cristo murió en esa cruz con nuestros pecados en nuestro lugar, recibiendo nuestra condena, nuestro castigo y toda la ira de Dios. Podrías haber visto una película y ver los latigazos y los clavos, pero no es todo el castigo que Él recibió, porque Dios aborrece tanto el pecado. Y sobre esa cruz, Cristo sufrió toda su ira. Durante esas 3 horas que estuvo oscuro el cielo, el Señor estaba recibiendo lo que tú y yo merecemos. Estaba sufriendo por nosotros, satisfaciendo la justicia ofendida y recibiendo el castigo y la ira de un Dios ofendido. De esta manera es que somos salvos. No somos salvos por obras, como muchas religiones enseñan. No somos salvos porque nosotros valíamos algo, porque hemos visto que no valemos nada. Yo he escuchado personas que dicen: Dios te amó tanto porque eres tan valioso que envió a su Hijo. No valemos nada. Él nos amó simplemente porque nos amó. No había nada valioso en nosotros. Éramos únicamente hombres pecadores, aborrecedores de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, quiso hacernos recipientes de su amor.
y envió a su Hijo para salvarnos, para la gloria de su nombre. Jesucristo murió en esa cruz, satisfaciendo la justicia que nosotros hemos ofendido. Él recibió sobre sí mismo toda nuestra condenación y murió. Y al tercer día resucitó. Y la resurrección es la evidencia histórica, visible, de que la justicia ha sido satisfecha y la ira ha sido apaciguada por este sacrificio, por esta propiciación, de tal manera que Dios hoy puede perdonar a los hombres que se acercan a Él por medio de Cristo. Pero no es todo, porque ahora en Cristo, habiendo sido justificados, somos considerados no solamente como si no hubiéramos pecado, porque Dios cargó nuestro pecado en Él y Él pagó la deuda, sino que ahora en Cristo somos recibidos como hijos delante de Dios. En Él somos aceptos en el amado. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso podemos acercarnos ante el Dios Todopoderoso, santo, santo y santo. Por eso Hebreos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos. Estábamos separados de Dios por el pecado, pero ahora Cristo ha venido, ha sufrido nuestra condena, nos ha justificado y somos justos delante de Dios y somos hijos de Dios si es que estamos en Cristo. Hay un pasaje en Zacarías que se le conoce como el Evangelio según Zacarías. Y este pasaje es como un cuadro que nos relata lo que ha pasado en la justificación. Zacarías 3. No te lo voy a decir porque quiero que vayas y lo estudies. Pero ahí se ve cómo es que Jesús, en una visión que tuvo Zacarías, tomó nuestras ropas inmundas y nos las quitó y nos vistió con ropas de justicia para ser declarados justos y aceptos delante de Dios. Y que Zacarías no dice esta parte que hemos visto, pero en esa parte que no dice es que Jesús nos quitó nuestras ropas de inmundicia y se las puso Él mismo, y se quitó sus ropas de justicia y nos las puso a nosotros mismos para ir a la cruz. Así es como Dios nos ha salvado. El amor y la justicia de Dios son perfectos y se pueden conciliar y abrazar mediante la obra redentora y la propiciación que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo ha hecho por gracia, por amor, por misericordia para su pueblo. Hermanos, espero que en estos tiempos difíciles de temor y de angustia por las cosas que están sucediendo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo nos ilumine y nos dé esa paz y esa seguridad que Cristo ha ganado para nosotros. Y como dijo Pablo, nada me separará del amor de Cristo, nada. Hay una lista ahí, pero nada, ni la muerte. Porque una vez que muera, sé que estoy seguro en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperemos vernos pronto y sigamos predicando este Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.